somos profesores del Instituto Confucio. Ustedes, como nosotros en España, seguramente que viven bajo la presión de que nuestras universidades deben internacionalizarse, deben recibir visitantes y que nuestros estudiantes deben viajar a todos los extremos del mundo, porque la palabra que más se utiliza es movilidad. Si uno no se mueve, parece que es que no ha hecho nada. Y se exige que estudiantes, profesores, luego a lo mejor no se pide exactamente cuentas de qué es lo que han hecho, pero a todos nos pide que viajemos, que vayamos donde sea, que seguramente que solo viajar ya nos instruye mucho. ¿Cuántos expedientes se reciben en esta universidad de alumnos extranjeros? Y que hay que traducir, y que hay que hacer una equivalencia precisa. No es lo mismo tener un... No sé cuáles son las notas aquí, sobresaliente, notable puede ser, ¿se conoce? ¿Sí? Evidentemente, si alguien va a solicitar una beca y tiene un sobresaliente y le ponen un notable en la equivalencia, pues obviamente eso no está bien traducido. El traductor tiene que explicar exactamente por qué ha hecho eso. Pero imagínense ustedes la gran cantidad de expedientes que hay ahora mismo volando por todo el mundo de universidad a universidad. Imagínense ustedes las reclamaciones civiles y jurídico-administrativas que puede haber volando en todo el mundo de lugar a lugar simplemente porque una persona pone un pleito o tiene un pleito o desea hacer lo que sea, donde sea, en cualquier lugar del mundo. O se le llama a declarar y tiene que declarar ante un intérprete que tiene que dar fe de que lo que dice es lo que dice y no otra cosa. Solamente quiero que piensen en que el volumen de la traducción hoy, y no el de la literaria, que es de la que yo puedo hablar, no es que sea un volumen, es que es una monstruosidad. Es una monstruosidad que, como ustedes saben, por ejemplo, en la Unión Europea se lleva una parte muy importante del presupuesto de la Unión Europea justamente en traducciones. Y hay imágenes míticas de vagones que circulan por los edificios de Bruselas llenos de documentos esperando ser traducidos. Incluso hay normativas para que los documentos que se redactan por parte de la Unión Europea sean lo más reducidos posibles, y que sean extensos encarece la traducción. Pero claro, que una actividad como esta, que es un coste, se haya disparado exponencialmente, quiere decir que tenemos que tener la previsión de que esa traducción o ese esfuerzo de traducción obviamente debe ir acompañado de formación. La traducción se ha convertido en algo interesante desde el momento en que hay, por ejemplo, colegios en los que los traductores se asocian y se colegian para defender sus derechos, porque hasta hace 30, 40 años desde luego no había ningún renglón profesional que amparara a los traductores de ninguna manera. T.S. Eliot es probablemente el poeta más importante, o uno de los poetas más importantes en lengua inglesa en el siglo XX. Y sin embargo era un humilde empleado de Lloyd's que se dedicaba a traducir cartas, porque sabía alemán y sabía francés. Entonces a la banca no le importaba que hubiera escrito un gran poema. Lo que quería era su rendimiento como traductor o como conocedor de otras lenguas, que permitía que escribiera cartas comerciales a sus corresponsales en otros países europeos. De manera que aquí tenemos un ejemplo clarísimo de en qué manera incluso un talento reconocido como el señor Eliot, pues para ganarse la vida tenía que recurrir a un oficio que resulta que ni siquiera figuraba como tal profesionalmente, porque era simplemente un administrativo de la banca Lloyd's. No era ni siquiera un traductor, es decir, no le habían dado la dignidad del oficio que tenía que desempeñar. Les voy a hablar de algunos de los textos que les han entregado en la carpeta, y pido de antemano disculpas porque la verdad es que es un poco laberíntico, pero si son ustedes estudiantes de traducción y traductores, seguro que acabarán encontrándolos, porque precisamente los traductores nos dedicamos a encontrar cosas. Hay un texto sobre el que quiero decir dos palabras nada más, que es el comino de nuestra lengua, que es simplemente algo con lo cual probablemente todos los que estamos en esta habitación estemos ya familiarizados, que es la queja en relación con lo que representa la traducción y la dignidad del oficio de traducción. Javier Marías, por cierto, tengo que decir que es bueno, lo conocerán ustedes probablemente mejor que yo no soy tan gran lector de sus novelas, pero sin embargo tengo que decir, y es una cosa menos conocida en su biografía, que no solamente ha sido un traductor que ha hecho trabajo con gran empeño. El texto del que les hablo es El comino de nuestra lengua, El comino de nuestra lengua, y en algún punto de todos los papeles que tienen ustedes estará.
en este aspecto que les muestre. Bien. Dice, leo y esto yo entiendo que ustedes luego tranquilamente en su casa pueden repasarlo si les parece oportuno. Empezado saltándome o sin saltármelo. Dice, pocas veces he sentido más indignación que al leer el reportaje que sacó este diario hace 2 semanas de Virginia Collera y Enrique Murillo sobre la actual situación de los traductores en España. Yo ignoro cuál es la situación en Perú, pero en todo caso puedo decirles que en algunos otros países en los que sí conozco cuál es la situación no es mucho mejor. Pero la cantidad de indignación no merma la calidad de cada una, y esta ha sido la primera, cada una de sus indignaciones. Hace mucho que no traduzco, con excepción alguna para su propia editorial, una editorial fundada por el propio Marías, y entonces hace una descripción y dice: se trata desde siempre de una tarea tan importante como mal retribuida y considerada, y a lo largo de decenios los traductores han esperado que al mundo de la edición llegase gente que supiese ser justa con ella, que se dignase poner el nombre del traductor sin falta, como se hace en Francia, en la cubierta de los libros, que no fuese indiferente a su calidad, que pagase como es debido algo extremadamente difícil, a veces milagroso y esencial, que no viese esa actividad como un trámite o un inevitable engorro, sino como lo que más hay que cuidar a la hora de publicar una obra escrita originalmente en lengua extranjera. De lo que se queja Javier Marías a continuación es precisamente de que lo que ocurre en mi país es exactamente lo contrario. Dice, si antes se pagaba poco por las traducciones literarias, ahora se paga menos. Si antes se retribuía por folio, ahora la avaricia y tacañería de muchos editores lo lleva a descontar cuanto no contenga texto, diálogos, puntos aparte, versos, finales de capítulos, sangrados, etc. Y por último cuentan que haya unas cuantas editoriales, y aquí ya lo voy a dejar, dice, que llevan a cabo una de las prácticas más vejatorias, explotadoras e insensatas que se pueden concebir, que son subastas a la baja. Subastas a la baja quiere decir que un editor lo que hace es que ofrece un mismo libro a 3 o 4 traductores, y el que esté dispuesto a vertérselo al castellano por una tarifa más baja se llevará el gato al agua. Es decir, que las condiciones de trabajo de un traductor son las que se describen aquí. Lo que conoce Javier Marías no es la traducción de la que he hablado anteriormente, que tiene un régimen laboral más o menos afianzado, mejor o peor conocido. Un traductor que tiene que hacer una traducción reglada respecto de un documento, vamos a decir que hay varios dominios, pero el jurídico, económico, administrativo es quizá uno de los que más documentos mueve, quizá algo menos el científico, pero también está muy bien regulado. El que quizá no esté tan bien regulado a lo mejor es el artístico, entre otras cosas porque probablemente si uno hace una subasta a la baja, si una persona tiene necesidades económicas, a lo mejor siempre hallará a otra persona que también tendrá necesidades económicas incluso más acuciantes, y quizá aceptará un trabajo que en condiciones normales quizá no debería aceptar. Pero esto es lo que hace que un traductor, por ejemplo, si no está colegiado, y no es fácil incluso que a través de la colegiación uno no quede inerme ante editoriales que son suficientemente poderosas como para hacer este tipo de cosas, pues francamente va a tener que aceptar las condiciones que le propongan. Y ahora voy a dar un pequeño salto porque de lo que quiero hablar es de literatura, pero claro, este es el marco, y es el marco hoy. Y si yo les digo que esto es lo que ahora ocurre, ya les he hecho la reflexión anteriormente, hace 50, 100, 150 años, donde incluso la protección laboral de las personas que hacían esto a lo mejor era mucho más precaria, pues ser traductor era algo heroico. Era algo heroico en muchísimos sentidos. Y
Yo ahora voy a hablar de una traducción y ya sí les voy a pedir que intenten localizar estas dos páginas que yo creo que son interesantes porque demuestran un estado de cosas, que es estas dos que son constituidas, pone esta es la cuestión o esta es la opción. En la página anterior pone esta es la traducción, to be or not to be, esta es la traducción. Voy a hablar sobre esto, pero voy a decir dos palabras también previas porque el contexto en el que uno tiene que entender cómo se hace esta traducción es un contexto que por supuesto debe parecernos